¿Aló? ¿Se oye? Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este panel. Por razones de tiempo, este es un panel que en su totalidad tiene 20 minutos. No quisiera señalar varias cosas sin posibilidad de argumentarlas. Entonces voy a soltar cosas que cada una requeriría una cierta argumentación, una explicación y relación, pero que por razones de tiempo va a tener que quedar en una especie de presentación telegráfica. En primer lugar, hablar del tema de la descolonización, yo lo abordo desde el punto de vista de la colonialidad, que tiene que ver con el hecho de que hay un orden colonial que ha construido una modernidad colonial en el planeta que se caracteriza por un conjunto de dimensiones que tiene que ver con patriarcado, tiene que ver con racismo, tiene que ver con la construcción de patrones de poder eurocéntricos, tiene que ver con una monocultura que se impone al conjunto del planeta y tiene que ver con un tema absolutamente medular, que es el tema del antropocentrismo, que es esta noción de los seres humanos dueños del planeta con derecho a utilizarlo, explotarlo, someterlo. Como este tema no ha sido abordado en las presentaciones que se han hecho hasta el momento, quisiera detenerme en este aspecto, no porque considere que sea el único significativo de la construcción de la colonialidad, del orden de la modernidad colonial, sino porque es el que presenta en este momento la amenaza más inmediata y severa a la vida en el planeta. Esta construcción de la relación de exterioridad de los seres humanos en relación a la denominada naturaleza, esta pretensión de separación objeto-sujeto, esta noción de pretender un crecimiento sin fin en un planeta limitado, ideas de progreso, de desarrollo, como que si fuese posible continuar en esta dirección cuando la información con la cual contamos nos señalan que a menos que en muy pocos años se detenga por completo la emisión de gases invernadero como uno de los contribuyentes fundamentales a la devastación planetaria, todas las otras discusiones que estamos haciendo acá serían absolutamente inútiles porque entraríamos en una nueva época de cambios climáticos catastróficos e irreversibles que pondrían en peligro la vida tal como la conocemos. Entonces, creo que ya estos asuntos dejaron de ser un asunto para una categoría particular, para un departamento particular o por unas sesiones particulares, sino que tenemos que asumir que forma parte de la realidad estructural fundamental del mundo en que vivimos y que si no tenemos capacidad para frenar esta lógica de devastación acelerada, en muy pocos años ya nos encontraremos con que simplemente es demasiado tarde. En segundo lugar, en relación a la experiencia de los denominados gobiernos progresistas, lamentablemente, cada uno, sin excepción, optó por darle prioridad a una política de crecimiento económico, una política basada fundamentalmente en el extractivismo y en la profundización de la reinserción colonial en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, y en consecuencia la mayor parte de los objetivos de estos proyectos transformadores encontraron severos obstáculos estructurales.
no es compatible la noción de la defensa de los derechos de la naturaleza con el extractivismo. No es compatible la opción por el Estado multicultural, la interculturalidad, el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, si precisamente en los territorios de los pueblos indígenas están los minerales y los bienes energéticos que van a ser abiertos a la explotación en gran escala. Entonces nos encontramos con que el conjunto del proyecto transformador denominado progresista en América Latina estuvo atravesado por haber asumido el extractivismo como la modalidad fundamental de inserción en el mercado global y la forma fundamental de responder a todos los retos internos de la deuda social, de la búsqueda de la equidad, de las políticas públicas, etcétera, etcétera, pero en condiciones donde en lugar de convertirse estos gobiernos en un lugar de resistencia a la maquinaria de acumulación global del capital que está destruyendo el planeta y que requiere un freno a muy corto plazo, estos gobiernos, sin excepción, lo que hicieron fue continuar alimentando esta maquinaria devastadora y en ese sentido, lejos de responder al principal reto de la crisis civilizatoria que confrontamos, contribuyeron a profundizarla. Y, en tercer lugar, quisiera señalar que cuando estamos hablando de un evento de la importancia que tiene esta y de una red tan extraordinariamente importante como es Claxo, y cuando el tema del pensamiento crítico forma parte de lo que en principio define o debería definir nuestro ADN como activistas, como científicos sociales, como académicos, lo que sea, es absolutamente importante asumir, reconocer y actuar en función de una idea fundamental, que es la idea de que pensamiento crítico implica inevitablemente pensamiento autocrítico. Yo estoy absolutamente alarmado por la forma en la cual pensamos las experiencias progresistas, los problemas, los obstáculos, los logros, los fracasos, con un pensamiento que parecería ser un pensamiento de la Guerra Fría, donde el mundo se divide entre buenos y malos, donde de lo que se trata es de antiimperialistas y proimperialistas, y por lo tanto, la culpa de los problemas siempre está en otra parte. En consecuencia, es la derecha, es el imperialismo, son los medios, pero nunca tenemos capacidad de reflexionar críticamente por qué pasa lo que pasa. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en la emergencia de la derecha en América Latina hoy? ¿Qué responsabilidad tiene la corrupción de los gobiernos progresistas en la posibilidad de que la derecha pudiese manejar el tema de la corrupción como tema central para esta campaña en contra de los gobiernos progresistas? Entonces, lo que quiero decir con esto, para concluir, es que creo que es absolutamente indispensable una reflexión autocrítica sobre estas experiencias, sobre por qué pasa lo que pasa. No me parece que sea éticamente permitible que desde algo que se denomina de izquierda se argumente que las masacres en las calles de Managua son de alguna manera expresión de la gloriosa revolución sandinista. Como venezolano, no me parece que tenga justificación alguna que desde la izquierda se defienda el gobierno de Maduro,
que hoy es un gobierno militar-civil, un gobierno crecientemente autoritario, un gobierno cuyas políticas ambientales están devastando el país. El arco minero es hoy uno de los desastres ambientales más extraordinariamente vastos en todo el continente. Y en Venezuela hay una profunda crisis, no solo política y económica, sino una crisis humanitaria. Y obviamente hay una responsabilidad muy importante de la política imperial, hay una responsabilidad muy importante del cerco económico y financiero de los Estados Unidos, pero la crisis económica profunda de Venezuela comenzó hace 4 años y el bloqueo del gobierno de Trump empezó hace 1 año. Entonces, el colapso de la industria petrolera, el desmontaje de la economía venezolana es algo que viene de mucho tiempo atrás y simplemente atribuir todo lo que pasa nuevamente al imperialismo es negarse a aprender de la experiencia. Y si no aprendemos de la experiencia, seguiremos repitiendo los mismos errores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.